Ya estamos con David Chávez a propósito de la segunda vuelta electoral. Estamos aquí en otro relato electoral. Vamos a conversar. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, tenerte acá. No, encantado. Gracias por invitarme a este espacio. ¿Cómo valoras, cómo has reflexionado después del resultado del 20 de agosto? Hay varias ya tendencias alrededor del por qué ganó Luisa la primera vuelta, por qué Daniel Noboa se instala en la segunda vuelta, pero de tu perspectiva, ¿por qué se explica este resultado en función del comportamiento electoral de la gente? Bueno, yo creo que más allá de lo que se ha dicho habitualmente, que es un poco repetir ya algunos clichés, que el techo del correísmo, que el voto duro correísta, que la novedad, que la nueva política. Ajá. Si te pones a pensar, es lo mismo que a mí me suena cantaleta, te soy honesto, lo mismo que se decía en 2021. Sí. La verdad es que sobre Yacu y Hierbas era la nueva política, la no confrontación, que las estrategias interesantes de campaña, ahora es Noboa. Ya. Yo creo que no es eso, en realidad lo que está ocurriendo es que en primer lugar esto que también se dice, más allá del consenso analítico, digamos, se dice mucho aquello de que ya la diferenciación correísmo-anticorreísmo es secundaria, no importa. No, la elección vuelve a mostrar que la distinción, la división correísmo-anticorreísmo sigue siendo importante y la división izquierda-derecha sigue siendo importante. Lo que vimos es en realidad la incapacidad de la derecha por poner una candidatura fuerte, un partido fuerte, un proyecto fuerte. Y por eso ves la volatilidad del voto de la derecha. Estaba primero Sonel Hosner, después se pasaron a Topi, finalmente se pasan a Noboa. Claro. Bueno, pero el primer candidato oficialista era Villavicencio en realidad. No, además. Claro, sí. El candidato además. oficialista era Villavicencio claro, y además claro. él quería aglutinar. De hecho, con los partidos que participa él son los partidos de LAS en la práctica, porque LAS no presentó su candidato. Exactamente. O sea, lo que ahí ves es más bien, me parece que porque los reflectores van sobre el correísmo en el resultado. Sí. Que creo que hay cosas que decir, de acuerdo. Sí. Pero me parece que lo más interesante para el análisis político es lo que pasa con la derecha. Es decir, con una derecha que en realidad es un desierto político en este país. Eso, creo que hay que salirse un poco del discurso de marketing, de comunicación política para analizarlo con cierta distancia. Me parece que lo que la elección evidencia es ese desierto político que es la derecha. Hemos tenido una elección de hijos de millonarios sin ninguna experiencia política, queriendo comprarse la presidencia y alquilando partidos políticos, entre comillas, porque en realidad son maquinarias, ni siquiera maquinarias electorales, son membretes políticos de alquiler. Esa es la situación de la derecha. Que eso ha tenido efectos, luego además del crimen de Villavicencio, que es dramático, que echa todo al traste, que es una atrocidad lo que ocurrió. Entonces me parece que hay que poner en ese contexto lo que ha ocurrido en la elección. Pero a ver, cuando tú mencionas niños ricos que quieren ser presidente, hijos de millonarios, te refieres a Otto Sonner Hosner, que su papá también tiene plata, el señor Jan Topic, es hijo de un señor que es muy poderoso, y por supuesto Daniel Noboa, de que no vamos a dudar de que es un niño rico. Esto también no está instalado en esa lógica que se ha gestado también alrededor del ascensionismo de la clase media, de ese aspiracional, de querer ser como ellos. ¿Crees que eso influye también en la determinación de que ellos sean candidatos? Y bueno, en el caso de Daniel Noboa ahora también con más fuerza. Bueno, mi lectura ahí, ya mirándolo con algo más de distancia todavía, es que lo que está ocurriendo en la política no solo ecuatoriana, de la región si quieres, y en general del mundo, o sea, me parece que estamos viendo, esto puede sonar un poco academicista, pero hay que decirlo así, estamos viendo la universalización de una subjetividad capitalista por primera vez en la historia. Es decir, en la historia del capitalismo siempre ha habido huecos en eso. Esta me parece ser la primera vez, muchas gracias, la primera vez en que más o menos todos somos de algún modo capitalistas. En nuestra mentalidad, en nuestras motivaciones, en nuestra experiencia práctica. No es ni siquiera un problema de conciencia. Es en la experiencia práctica donde está jugando. En la cotidianidad. Y la política de derecha, por eso la más radical, la más efectiva, es la que se conecta con esa experiencia, que está efectivamente en el mundo cotidiano, que no pasa por una reflexividad política, digamos, ¿no? O sea, no pasa por me leí a tales autores, a la vieja usanza, y tampoco digamos. Ninguna racionalidad en función de lo que me permite ser o no ser. Claro, no es una... hay una... Yo diría, me parece que esto, en la sociología económica hay ciertas claves para entender esto. Yo diría que hay una emotividad capitalista. Es decir, gran parte de la gente no ve como en otras épocas, digamos, donde el capitalismo, la codicia, etcétera, eran mal vistas, digamos. Claro, y un eran capitalista valores, era un ogro. Claro, eran valores así como con los que no te conectabas. Por eso la izquierda tenía estrategias más interesantes ahí, digamos, ¿no? En las viejas épocas. Ahora no. O sea, ahora hay una especie, estoy pensando sobre todo en una autora de la sociología económica que habla de capitalismo carismático. ¿Quién es ella? Entonces, Nicole Vigar, una gringa que habla de esto. Y
Y me parece que esa expresión es la que explica lo que está pasando en lo profundo de la política. Ajá. Es decir, al final lo que hacen los coachings de la autoayuda electoral y el marketing y no sé qué, en la derecha, es traducir eso al lenguaje de la política. Ajá. La emotividad no es con los políticos como tal, la emotividad es con los millonarios o con los libertarios, como está ocurriendo en la Argentina, por ejemplo, que representan esa especie, no encuentro otra mejor expresión, pero esa especie de emotividad capitalista. La gente tiene ya ni siquiera un apego ni racional, solamente quiero decir, no es solo voy a ganar plata, no es solo quiero consumir más, es el mundo capitalista me genera una emotividad, el mundo del mercado, pero por ejemplo, las cuando compras, lo mencionas, no me funciona o no lo veo en los relatos de Otto Sonderhosner, de Jan Topic y de Daniel Noboa, porque si bien es cierto que eso funciona en la subjetividad, en su objetividad, en su racionalidad, en cambio está lo otro, el programa de gobierno, la campaña muy securitista, muy a lo Bukele, quizás ahí no empata eso que funciona en la subjetividad con el relato político diario de ellos. Por supuesto. Lo que pasa es que en el Ecuador tienes una ventaja, está el correísmo. Ajá. El correísmo tensiona esa condición. El correísmo rompe la hegemonía de esa condición básica. Pero si uno piensa cómo la derecha ha tenido hegemonía, esto que yo más bien me animo a llamar el bloque de poder, este pacto de élites que viene gobernando desde Moreno para acá, un pacto estable, sólido, coherente. Hay un factor que ha sostenido también a ese pacto, y es una cierta legitimidad en la sociedad. Claro. Cuando uno indaga dónde está esa legitimidad, está en estos sectores, en los que han vivido, en los que asumen esta posición. En su momento también la Revolución Ciudadana arribó a esos terrenos. Acuérdate que en la etapa final del gobierno de Rafael Correa hubo cierta, dicen algunos, derechización, otros hablan de cierto pragmatismo, cuando por ejemplo quiso vender las gasolineras, por mencionarte un caso. Sí, yo ahí cada vez creo menos en cucos, en cucos analíticos y clichés analíticos. Porque siempre esas posiciones del correísmo han sido vistas como, esa es la parte de derechas del correísmo, no sé qué. A mí me parece que ahí, ojalá con el tiempo, ahora es muy difícil, por lo enrarecida que es la discusión. Es imposible tener un debate medianamente serio, cordial y racional sobre lo que significó el correísmo. Pero yo más bien rescato el hecho de que ahí hay elementos de lo que podría ser efectivamente un nuevo socialismo. Que se conecta con estas nuevas condiciones de la vida, que son porque además es curioso, digo, perdón, me pongo un poco teórico con esas cosas, pero es curioso porque el capitalismo que estamos viviendo es el capitalismo que, o sea, digamos, eso que Marx creía en el siglo XIX que iba a derrumbar al capitalismo, se empieza a cumplir. O sea, te pongo un ejemplo muy concreto, que es lo que está en juego en esto de la emotividad respecto al mundo capitalista. La famosa tesis de Marx de que en un momento dado la producción se iba a automatizar de tal manera que se iba a liberar el trabajo individual, creativo, y ese era para él el sustento de una sociedad comunista. Exacto, ¿no? Sí. Resulta que el capitalismo está cumpliendo de manera perversa. ¿Sabes a quién le oí decir eso? Supongo que a algún resquicio le quedó de sus viejas lecturas marxistas, a Durán Barba. En una reciente entrevista que te recomiendo ver, con La Nación, con Novarecio en la Argentina, y él decía exactamente esto. Decía, la automatización está expulsando gente y obliga a que la gente haga trabajo creativo. Pero entonces, también condiciones de precariedad muy altas. No, sin duda. Es lo que digo. O sea, eso se cumple, pero de forma perversa. Y en países como los nuestros, que todavía su industrialización, su tecnificación no es alta, también es un problema pero grave. Estamos muy conectados con el capitalismo global, y ese es el problema. Pero volviendo a la campaña, entonces, ¿de qué manera entonces cómo valoras el comportamiento de la Revolución Ciudadana? Te digo esto por dos premisas que supongo tú las has comentado ya. Primero, había una enorme expectativa de ganar en primera vuelta. Luisa González aparece como una candidata que puede alcanzar ese clímax importante. Y la segunda es porque se reactiva el aparato político electoral, la maquinaria territorial de la Revolución Ciudadana, y eso se nota desde el 5 de febrero para acá. Entonces, estos factores, ¿cómo le potencian a la Revolución Ciudadana o qué lectura le das a eso? Pero yo creo que ahí sí voy a ser igual completamente rara avis, digamos, en el consenso que hay en izquierda y derecha sobre qué le pasó al correísmo. Porque la lectura estándar es el correísmo le habla solo a sus militancia, es el voto duro, etcétera. Me parece que esa es una lectura equivocada. Primero porque, digamos, y ahora vemos los datos con toda claridad, la mayoría de las encuestas hablaban de que el crecimiento de la Revolución Ciudadana era importante hasta antes del asesinato de Villavicencio, que lo que golpeó a la Revolución Ciudadana fue el asesinato
y más que el asesinato, yo diría la campaña y la instrumentalización que la derecha hizo burda, miserable, de ese crimen tan execrable para atacar al correísmo. Sí. El golpe que recibieron fue durísimo. Sí. Pero entonces, claro, yo diría, hay inclusive mala intención si uno borra ese hecho y no mira lo que estaba pasando en la campaña antes para evaluar la campaña del correísmo. O sea, el correísmo logró recuperar cierta votación que había perdido. Pero evidentemente las tendencias de todas las encuestadoras, recientemente se ha publicado lo de Comunicaliza, que muestra efectivamente esto con toda claridad, habla de que si no estaban ya en posibilidades de ganar en primera vuelta, estaban al menos cerca. Sí. Y que el correísmo había logrado capturar una votación adicional a la de su voto duro, que además nos ponen de acuerdo, porque cuando les conviene es 20%, cuando no les conviene es 32, 33, 39, 35, o 39, claro. Porque es la votación que alcanzaron los asambleístas, del 39% alcanzaron los asambleístas. Claro, dentro de la distribución, pero sí, digamos, uno podría hacer variar cualquier cosa. Yo lo que digo es que ahí más bien habría que tener una visión, una evaluación más equilibrada de lo que fue la campaña y ver que si el correísmo pudo llegar a esos niveles, que inclusive no ganaban en primera vuelta, pero llegaban a un 39, a un 38, mostraba que la campaña había funcionado en lograr, en medio de una pelea completamente desigual y asimétrica, con todos los aparatos de propaganda que tiene la derecha en los grandes medios de comunicación, en influencers, en académicos, etcétera, alcanzar eso mostraba que la campaña había sido efectiva en cierto sentido. Sí, claro. Entonces creo que eso es lo que hay que tener primero en cuenta. ¿Qué piensas de Luisa como candidata, como una figura, yo siempre he dicho, outsider dentro de la Revolución Ciudadana, no en el panorama general, pero dentro de la Revolución Ciudadana fue un outsider porque se pensaba en figuras como tradicionales como Marcela Guiñaga, Paola Pavón, Pavel Muñoz, incluso el propio Andrés Arauz, Rabascal. ¿Cómo ves esa figura? ¿Qué características, incluso desde el punto de vista fenotípico, políticamente hablando? Pero yo diría que representa dos cosas fundamentalmente ella, ¿no? Primero, lo que significa el correísmo, es decir, la gente que viene que viene abajo, viene de las clases medias trabajadoras y que se va forjando a sí mismo, ¿sí? Que me parece que, creo que dejé inconclusa la idea anterior y ahí lo conecto, porque el correísmo fue eso, cuando decías esto de que el correísmo promovió la meritocracia, por ejemplo, ese tipo de cosas que le dan durísimo por eso. Me parece que ahí está esa conexión, es decir, ese es el mundo de mucha gente, que no es que quiere recibir cosas gratis del Estado, que quiere condiciones para su desarrollo personal, una vida digna, etcétera, y necesita al Estado para esas condiciones. Me parece que, por un lado, ella representa eso, ¿no? Una mujer hecha a sí misma, digamos, ¿no? Como tantas mujeres en este país, ahí creo que habría otro aspecto muy importante que ella manejó bastante bien en la campaña. A pesar de todas las críticas por su posición en contra del aborto libre, cosa en la que yo no estoy de acuerdo también con ella, pero a pesar de eso manejó muy bien esta imagen de mujer, etcétera, etcétera. Y sobre todo esto de venir de Manabí, de sectores populares o clases trabajadoras, digámoslo así, que es un lado de lo que tiene como fortaleza. Lo otro me parece que es aquello de haber sido alta funcionaria con toda la capacidad de gestión y el conocimiento de capacidad de gestión. Ahora, al principio recibió un ataque virulento por ser mujer, por no haber estudiado a tiempo, y eso obviamente parece que la respuesta de ella incluso le enganchó, le conectó con sectores feministas que no estaban de acuerdo con ella, pero se empataron inmediatamente. Claro. O sea, otro de las muestras de la fortaleza de la campaña fue precisamente que los ataques que iban llegando no golpeaban a la candidatura. Y la candidatura lograba revertirlos y convertirlos a la campaña, y la Luisa como tal, lograban revertirlos y convertirlos en mensajes más bien positivos y favorables. Ahora, ¿qué me parece? De todos modos, yo ahí encuentro una debilidad, que quizá en la segunda vuelta debe pensarse mejor, no sé cómo lo estarán pensando allá adentro, pero es que ese lado de yo vengo de las clases trabajadoras, que en este momento en que además te enfrentas a la oligarquía, pero también en la primera vuelta estabas enfrentados a un montón de oligarcas, un montón de súper ricos de este país, digamos. Eso, y además eso es para mí un defecto que el correísmo tiene desde hace rato. Es como que tiene una relación complicada como dicen en las redes sociales, con la identidad de clase que tiene como movimiento político. Y que es poderosísima. O sea, cuando miras los datos electorales, los de ahora, los sectores que votan masivamente por el correísmo son los sectores de clases trabajadoras. Son populares y marginales. Exactamente. Que no necesariamente los marginales son todos populares también. Sí, por supuesto. Medida, claro. Digamos, en esta idea de una clase trabajadora heterogénea, diversa, que es la que se está configurando en el mundo y que el correísmo debería representar, digamos. A ver, pero David, en la segunda parte vamos a abordar cómo va a ser la segunda vuelta, pero no quiero dejar de tocar si en la evaluación que tú has hecho, que la reflexión que hayas hecho, el crimen de Villavicencio
hasta dónde marca un antes y después en la política ecuatoriana en función de que hay sectores aparentemente criminales, muy mafiosos, que si fuese cierta esta teoría, son capaces de matar a uno de los suyos con tal de que no llegue la revolución ciudadana al poder. Bueno, no me atrevería a suscribirlo. Porque, lo diría yo. Ya, porque me parece, es muy complicado, ¿no? Sí. Digamos, pero lo que el hecho significa, sin duda, es que algo de lo que se ha hablado poco, el país afronta una crisis de democracia pavorosa. Ya. O sea, estamos teniendo una elección, que eso también la hace excepcional, una elección en medio de una democracia en soletas, o sea, una democracia que está en ruinas. Y creo que hay que dimensionar eso. Es lógico que no lo dimensionemos bien porque las otras crisis son tan graves, la de seguridad mismo, que claro, lo de la democracia queda a un lado. La crisis económica, la crisis de migración, claro. Entonces, claro, la gente no está pensando mucho en eso, pero vale recalcar que la política no está funcionando en condiciones normales, la democracia no está funcionando en condiciones normales en el Ecuador. Y me parece que el crimen de Villavicencio es precisamente el momento más alto de esa crisis. Es ya el punto en el que estamos realmente al borde de convertirnos en un estado fallido. Yo creo que todavía no lo somos, pero estamos muy cerca. Hay alguna gente experta en seguridad que dice que desde la perspectiva de seguridad, si ya llegan a asesinar a un candidato, somos un estado fallido. Yo en una perspectiva un poco más de la política, de las condiciones democráticas, creo que todavía algo queda y es posible restituir al menos la república. Al menos hay elecciones, sí. Pero es gravísimo y creo que todavía no hemos evaluado por la superficialidad y por la instrumentalización política que se ha hecho de este hecho tan doloroso para el país. Me parece que no hemos evaluado suficientemente lo grave de la situación democrática. Esto quiere decir que, por la razón que fuese, hay grupos criminales que están metiéndole la mano a la democracia. Sí. Ese es el punto. Ya, pero entonces, en función de eso, para cerrar esta primera parte, David, una de las cosas que quedan, me parece a mí, esto es un asunto quizás de mayor subjetividad, es que en las condiciones en que se planteó las elecciones era posible y era necesario, digamos, postergar, extender el plazo, porque efectivamente no había capacidad para poder reaccionar adecuadamente. Pero ya que se dieron las cosas así, ¿hasta dónde la segunda vuelta, para entrar en la segunda parte a abordar eso, tiene todavía o va a tener la sombra de este asesinato? Yo creo que va a estar ahí sobre todo en la campaña anticorreísta, ya, que es donde ha funcionado, es decir, acusar inmediatamente, a los pocos minutos de este hecho, las acusaciones contra el correísmo empezaron a regarse en medios, en redes, las insinuaciones, los encuadres mediáticos de siempre. Ya. Pero claro, esto es muchísimo más grave, porque que te acusen de corrupto, de autoritario, que es un poco de intolerante. Ha sido el estigma y la etiqueta que la derecha más extrema le ha puesto permanentemente al correísmo, es una cosa, pero que te acusen de un crimen político, de uno de tus principales adversarios, es muchísimo más complejo. Entonces, me parece que eso va a volver, o puede volver, también dependiendo de cómo va a manejarse la campaña de Noboa. A mí me parece que para la campaña de Noboa es difícil sostener esa posición de no confronto. O sea, tarde o temprano el anticorreísmo, que es una fuerza, es una tendencia muy fuerte en el electorado, puede irlo jalando hacia la confrontación, y sin que sea él necesariamente, pero este uso que se ha hecho hasta ahora puede extenderse y puede profundizarse, ¿no? Vamos a hacer la pausa, vamos a seguir conversando con David Chávez a propósito de esta segunda vuelta electoral, y en la segunda parte abordemos efectivamente cuáles son las perspectivas de esta nueva etapa en este proceso. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en otro relato electoral, seguimos conversando con David Chávez. Una de las cosas que me ha quedado latente en las conversaciones que he mantenido con algunas personas desde el 20 para acá, es que en términos conceptuales, no digo de etiqueta ni nada, lo que se abre otra vez es lo que pasó en el 2006 con la final Noboa-Correa. Es decir, ahora con González y Noboa, ¿se volvería a establecer, te pregunto, el concepto de pueblo contra oligarquía o es demasiado decirlo así? No, para mí es el modo más correcto de entender esta disputa. O sea, yo insisto creo que, como te decía hace un rato, me parece que más bien creo que cuando el correísmo empieza a evadir esta disputa, entra en problemas, se entrampa, porque trata además de ocultar su propia identidad, que está anclada, como fue en 2006, es curioso además que se reedite con el hijo de Noboa, como fue en 2006 desde que Correa entró en escena, era esto de, no puede seguir gobernando la oligarquía,
O sea, con rostros nuevos. Sí. O sea, ese es el problema. Porque además la oligarquía, yo podría admitir, si de lo que estuviésemos hablando es de un empresario que se forjó a sí mismo en este tiempo y ahora tiene una fortuna, estamos hablando de las fortunas bananeras que son la expresión más clara de la oligarquía. Claro, o sea, hablar inglés, estudiar en Harvard y tener ciertas posiciones medio simpáticas no te lava el hecho de que estructuralmente perteneces a la clase más oligárquica. Claro, y además yo para esta entrevista repasé anoche algunas partes, no muchas por supuesto, del libro de Rafael Correa, Banana Republic, y parecería que lo que él cuenta en las páginas de la 18 hasta la 24, por ejemplo, es lo que estamos viviendo ahora. Y solamente te recuerdo decir los índices de inseguridad, los índices de pobreza, de poco bienestar, de un servicio público decaído, decadente, es ahora exactamente igual. Sí, es que me parece que esa es la discusión de fondo. Para mí, cuando te dicen es que es lo nuevo versus lo viejo, es que es la confrontación versus la no confrontación, o cualquiera de este tipo de relatos, o los jóvenes contra los viejos, la nueva política contra la vieja política, la joven política contra la vieja política, me parece que todos son relatos falaces. O sea, no voy a ser tan duro. Pueden llegar a ser síntomas, pero que expresan en realidad otra cosa. Están expresando siempre el conflicto de clase que en los últimos años en el Ecuador se ha agudizado notablemente, que no se expresa de forma pura, ¿no? Quiero decir, nunca se expresa de forma pura. Y el conflicto izquierda y derecha, que en el Ecuador se llama correísmo, anticorreísmo. Exacto. Blandos, duros, heterogéneos, de lado y lado, todo lo que quieras, pero esa sigue siendo la diferencia. Podemos hablar de una derecha blanda en estos momentos. Hay una derecha blanda en el Ecuador y Noboa estaría anclándose en esa derecha blanda desde la subjetividad del capitalismo, de esta emotividad capitalista de la que hablabas al principio. Yo creo que sí, creo que eso es muy heterogéneo. O sea, creo que ventajosamente para el Ecuador, sobre todo si uno lo contrasta con lo de Argentina, ventajosamente para el Ecuador todavía la derecha más fascistizada, más que tiene expresiones más neofascistas, de persecución a la izquierda, de criminalización de la izquierda, es una minoría. ¿No? Estaría representada por el voto de Villavicencio. Creo que es su voto original, ahí también habría que ser cuidadosos. No creo que es todo ese 16%. Me parece que mucha gente, más bien con un sentimiento muy, muy claro de solidaridad, de condolencia, también desplazó su voto sobre el Hosner Utópica hacia allá. Pero el voto ese duro, el voto que tenía inicialmente esa candidatura, me parece que representa esas posiciones. Estaba entre el 9 y 10% en el mejor de los casos, claro. Pero de ahí hay un anticorreísmo blando. Uno que no es necesariamente furiosamente anticorreísta, pero que no tiene el correísmo como primera opción. Al que, digamos, tienes que convencerle de que el correísmo puede ser su opción. Y creo que ahí hay más heterogeneidades, pero digo, uno puede decir que sí, que es la gente que está un poco más, que esa emotividad le jala un poco más a la derecha. Que con toda la campaña que hay, oye socialismo y tiene dudas, oye socialismo y cree que le van a quitar una vaquita, con buena o mala intención, pero está eso, hay un sentido común que está muy regado en eso. No quiero desconectar esto para después volver, pero sí me parece que es importante, en función de lo que estamos conversando, el comportamiento electoral de las poblaciones indígenas y campesinas del Ecuador en las elecciones del 20 de agosto, que pocas personas han analizado, pero me he dado la tarea de revisar. La Revolución Ciudadana gana en 4 provincias de la Amazonía, tiene una alta votación en Imbabura, tiene una alta votación en Chimborazo, Cotopaxi, aunque no esté en el primer lugar, pero tiene una alta votación. ¿Hasta dónde ese comportamiento electoral del movimiento campesino, indígena, de las poblaciones, de las comunidades, en todos esos sectores, puede ser muy sintomático de lo que puede pasar en segunda vuelta? Bueno, creo que en esas zonas sí, pero de todas maneras en esas zonas el correísmo siempre ha dado una disputa. Lo de la Amazonia es una novedad, porque la Amazonia siempre fue una región bastante anticorreísta. Esa es una novedad. O sea, en la tierra de Guadalupe y Llori gana Luisa González. Exactamente. Exactamente. Entonces eso muestra que haya habido ciertas rupturas y creo que obviamente tienen que ver, por ejemplo, con cosas como el desastroso papel del Pachacuti, etcétera, ¿no? El problema ahí está en la Sierra Centro. Que es cada vez más furiosamente anticorreísta y donde hay un voto sistemático a la derecha. Más bien ahí, cuando uno revisa los datos, desde 2009, hay un voto sistemático en parroquias de población indígena hacia la derecha. Pero ha crecido la votación de la RC ahí. ¿Ha crecido, perdón? Ha crecido la votación de la Revolución Ciudadana en esas... Vi algunos análisis de que efectivamente... Sí, pero ahí habría que desagregarlo más. Yo me temo que en la población indígena quizá no tanto. Ahí ha habido un rechazo muy fuerte. Hay que ver los datos. Todavía no están desagregados. O sea, digo que no es alta, pero que comparado con las del 2021 sí es
un crecimiento. No, he visto eso y sí, el crecimiento de la sierra es significativo. Te muestra también que eso, digamos, de algún modo también invalida que eso del techo, es la feligresía o la fanaticada, como han dicho, la feligresía, estas cosas. Eso muestra que no, que también en el voto correísta hay unos desplazamientos que no están hablando de un voto duro, fijo, y Pero demás. ¿tú crees que efectivamente ese, por ejemplo, el comportamiento del movimiento indígena, en función de dos cosas que son vitales para mí? La una es los dos paros de octubre del 19 y de junio del 2022 fueron repelidos y rechazados por la derecha, es decir, por quienes apoyaron a Guillermo Lasso, entre ellos Daniel Noboa también. Y el otro es que ha habido mucha cautela de parte de Leonidas en ISA con respecto a sus pronunciamientos. Excesiva cautela, diría yo. Yo voy a ser honesto, me parece que es una cautela irresponsable en una situación como esta. Es decir, también, otro de los clichés del análisis, que se busca la alianza del correísmo, el movimiento indígena, el movimiento de mujeres. A mí me parece que ya seguir repitiendo eso no tiene mucho sentido, no porque no quieran. A mí me gustaría que eso ocurra. Sí, pero objetivamente, llevamos años diciendo eso y no ha ocurrido. Ajá. Porque no hay, a mí me parece que no hay posibilidad. Hay un sinnúmero de causas que creo que sencillamente hacen inviable una posible alianza, al menos un pacto abierto. Un pacto abierto, claro, etcétera, ¿no? Me parece que es muy difícil. Y porque en este momento, sencillamente, el voto indígena, o sea, digamos, el voto que podía haber tenido el movimiento indígena, no el voto indígena, sino el voto que podía apoyar al movimiento indígena, se diluyó. Claro, se perdió. Y volvió por sus cauces a la derecha. Claro, es decir, lo de Yacu fue, me parece que no tanto un voto de izquierdas que se iba con Yacu desde ciertos sectores, algunos sí, pero también fue un voto de un que es también parte de ese anticorreísmo hablando. Por ejemplo, hay una derecha liberal muy extendida. Sí, una derecha que ve bien el ambientalismo, que ve bien el indigenismo, los derechos, los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, pero que en lo socioeconómico es conservador. Claro. O está anclado con este capital, pero David, con el capitalismo. No quiero dejar de tocar un tema también importante. La Revolución Ciudadana vuelve a ganar en Pichincha. Y en Pichincha gana por el sur. No rebasa el límite que tenía del 500,000 de votos, que ya parecía que se iba a sobrepasar, pero tiene una votación muy importante en Pichincha, reducto o provincia donde Guillermo Lasso gana las elecciones últimas. Sí. Yo decía, el Ecuador estaba compitiendo por quién se volvía la capital del neofascismo en el Ecuador y por suerte ganó Ambato. O sea, que yo temía mucho de Quito, o Loja, que ha tenido que ha tenido una tradición crítica de izquierdas, de pronto volcado a la derecha desde hace años. Sí. Lo preocupante me parece que es una buena noticia que efectivamente Luisa González haya obtenido la votación que obtuvo. Y claro, cuando uno ve los datos es evidente lo que ocurrió. O sea, el correísmo logró recuperar lo que habían sido más bastiones electorales, como el sur de Quito, como Guamaní, como Chillogazo, la Magdalena, en fin, que en la elección pasada se las arrebataron Hervas y Yacu Pérez. Así es. Entonces, eso me parece que ese como punto de partida para la segunda vuelta, creo que el correísmo tiene ahí, digamos, un punto de partida muy sólido, muy fuerte que debe analizar con detalle qué ocurrió ahí, o sea, por qué se logra recuperar esa votación. Y me parece que ahí es donde está la disputa fundamental. Pero entonces retomo lo que estábamos abordando. Si esta pelea electoral, esta disputa electoral de segunda vuelta está planteada entre pueblo y oligarquía, ¿cómo crees que se va a colocar el relato de la derecha en su anticorreísmo? Porque le hemos escuchado, y creo he visto tus tweets, al señor Daniel Noboa siendo muy cauto, incluso hay una declaración diciendo que él es más cercano a Correa que cualquier otro, etcétera. Es decir, entonces parecería que hay un travestismo, hay una transformación ahí. ¿Qué hay ahí? Verás, lo voy a poner de esta manera. Ajá. Imagina que Luisa González saldría a decir un día que es de centro izquierda, al otro día que va a bajar los salarios, al otro día que le va a quitar impuestos a los empresarios, que van a privatizar los colegios y que van a privatizar los colegios, subir impuestos a personas naturales, bajar impuestos a los empresarios, y después sale a decir que cree en Correa y que se aparece a Correa y que apoya que el petróleo se quede en Yasuní. Y súmale además que anda repartiendo regalos por los barrios. ¿Qué dirían del correísmo? Derechismo. Populismo, clientelar, no, ni siquiera eso, populismo, no tienen ideología, son clientelares, todo esto es demagogia, otra vez los políticos demagogos. ¿Qué dicen? A mí me apena, te soy honesto, me apena que inclusive analistas de izquierda se coman ese cuento. Claro. ¿Qué dicen los aparatos ideológicos de la derecha y de las élites y la clase dominante en este país? Ay, la nueva política, la interesante campaña, el outsider, el que está más allá de la confrontación. Es un demagogo, o sea, más de oligarca es un demagogo. Demagogo con todas las letras. Y quizás sin muchas luces intelectuales. Sí, a mí me parece que sin guión
No es como su padre, por supuesto. Su padre es otro nivel. En el padre habría menos kilometraje. Claro. Vea, tiene mejor dicción, lo he dicho insistentemente, pero es muy fofo en su discurso. No hay profundidad y es lógico. Ni siquiera, mira, en el mejor ánimo democrático, si realmente Noboa lo que dice, a mí me parece que es un gran demagogo, insisto, pero si lo que dice fuese cierto, o quisiera tomárselo en serio. Eso sería beneficioso para la democracia de este país, por dos razones. Porque si para empezar su discurso no es el odio a Correa, el anticorreísmo, la culpa es de Correa, sino dice, bueno, no concuerdo con ellos, pero creo que no voy a confrontar y voy a valorar lo que valió la pena, que es lo que le hace falta a este país. Sí. Una derecha racional, que tenga proyecto, que tenga visión. Creo que si él se lo tomaría en serio, bueno, yo igual le diría, estás empezando, esto será mucho tiempo después, tienes que construir partidos, tienes que construir y se va a tener que pelear con los suyos propios. Y se va a tener que pelear con la derecha más, con los socialcristianos, más salvaje, más cavernícola. Claro. Pero eso le haría muy bien al Ecuador, si el problema del Ecuador no es el correísmo, es el anticorreísmo. Tenemos un Trudeau a lo canadiense. Sí, que no tienes una alternativa de derecha medianamente sensata. Sí. Entonces digo, lo que a ratos cuando quiere ganarse, porque evidentemente él mismo lo ha dicho, quiere ganarse al correísmo blando, dice. Ajá. Para mí es una estrategia demagógica, eso de estoy cerca de Correa, ¿no? Soy de centro izquierda, critica a Lazo, dice Lazo es un banquero, se han llevado la plata a los banqueros, dice no es lo mismo ser banquero que empresario. Entonces, ¿dónde ponen la plata a los empresarios? Además es banquero también, pero cuando hace estos guiños, me parece que es un acto demagógico intentar ganar un voto que no está tan derechizado, por supuesto. Pero me parece que hasta ahora, lo que yo he visto, no es más que un ejercicio puro y duro de demagogia, en el más viejo estilo, además, ni siquiera con David, novedad. ¿Cómo valoras y reflexionas en este propio espacio, en este propio programa? Rafael Correa reveló que Daniel Noboa quiso ser candidato de la Revolución Ciudadana. ¿Qué implicaría eso? ¿Cómo se le ocurre a un empresario como Daniel Noboa ser candidato de la Revolución Ciudadana? ¿Qué hay ahí? Sí, vivía además lo duro que le dieron a Correa después de esas declaraciones. Ajá. Digo, es muy curioso. En lugar de pensar un poco en, a ver, ¿qué tan posible es? Que es muy posible. O sea, porque él estaba buscando partido, estaba buscando alquilar un partido. Claro. Y dime vos, o sea, uno podría hacer así todo un inventario de la cantidad de oportunistas políticos que han estado rondando alrededor del correísmo. Tiene todo el sentido del mundo. O sea, los oportunistas políticos y los demagogos no tienen posiciones ideológicas, ¿no? Están buscando dónde se acomodan, siempre. O sea, alrededor, y obvio, van a buscar primero a las fuerzas políticas más representativas. Con las que podría ganar. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Claro. Porque además, insisto, el correísmo tuvo a Lenín Moreno dentro. Sí. Lo tuvo dentro durante años. Un tipo que decía que Correa era el más grande de la historia y después lo cabalgamos con él. Exacto. Sí. Entonces, es obvio que una fuerza política como el correísmo atraiga oportunistas. Eso pasa aquí, pasa en China, pasa en Sri Lanka y pasa en cualquier lugar de la política. Ya, pero no nos abundemos ahí, pero sí quiero tocar en la parte final esto que es muy importante, digamos, quizás para nuestro público y para tu trabajo de reflexión. Muchos hablan de que estas son elecciones que se ganan con marketing. Y ahí incluso se críticas de la propia Revolución Ciudadana diciendo que en algunos elementos es mucho marketing y poco política. ¿Hasta dónde esta confrontación pueblo-oligarquía va a dejar más instalada la política antes que el marketing? A mí me parece que esa es la clave para poner la política, porque al final, digamos, el mensaje político gira en torno a las relaciones de poder. Sí. Claro, cuando dices pueblo-oligarquía o Luisa González lo dijo en el discurso de... Es lamentable, el discurso de cierre de campaña fue muy bueno y esa era otra Luisa, ¿no? La del debate, que fue realmente un desastre, hay que decirlo, la presentación. Bueno, con Luisa la perturbación de la señora Gisela Ballena, que no hay que dejar de lado. Digamos, pero no, ahí creo que Luisa González, del correísmo, etcétera, equivocaron la estrategia al medio a la mitad. Pero más allá de eso, en el discurso de fin de campaña, en el discurso de proclamación de resultados. Perdón. En ese discurso ella lo planteó con toda claridad. Primero habló de Lazo 2.0, que me pareció fantástico, como mensaje. ¿No? Porque ahí no estás haciendo reflexiones tecnocráticas ni nada, lo dices en una palabra. En una frase, sí. En una frase. Y después habló de gobierno ciudadano o gobierno de los empresarios. Exacto. Entonces creo que ese mensaje es el caso. Ahora, lo otro, porque insisto, lo que pasa es que en el Ecuador tenemos un doble estándar de últimas. Porque al correísmo le exigimos, pero que se comporte casi como el Partido Socialista de Noruega o algo así. Y al resto, como cualquier partido, no sé, no voy a poner ningún ejemplo para no ofender a nadie, pero como cualquier partido, medio hacen algo, ya es la gran campaña. Claro. A mí me parece que se pueden combinar las dos cosas. De hecho, alguna gente me etiqueta que yo estoy en contra del TikTok y no sé qué. Yo digo, no necesariamente. Yo estoy en contra de la banalización.
Claro. Y por una razón básica, la banalización le favorece mucho a la derecha. Por eso Durán Barba es tan exitoso con la derecha. Porque además pero no a la izquierda. He visto TikToks de jóvenes que explican con absoluta solvencia, incluso intelectual, temas que a los propios candidatos a veces les resulta difícil explicar. Exactamente. Vi el otro día un chico que decía en un TikTok, si vas a votar por la derecha, aguanta las consecuencias porque tienes de esto, otro, y decía clarito lo que nos ha pasado en los últimos 6 años. Exacto, pero es que además está la experiencia. Yo lo voy a resumir de esta manera. Yo creo que la Revolución Ciudadana tiene muchísimo que decir. Por lo que hizo cuando era en gobierno, por lo que representa políticamente, un gobierno de las mayorías, no de las élites, y por el desastre que hemos vivido en estos últimos años, frente al cual solo el correísmo y el movimiento indígena han sido las fuerzas que se les han opuesto. ¿Y por ¿Dónde estaba Daniel Noboa durante este desastre de todos estos años, por ejemplo? ¿Dónde estaba Jan Topic? ¿Dónde estaban todos ellos que ahora dicen que van a resolver las cosas? Sí. Entonces, claro, de ahí si eso lo pones en TikTok, justo como dices, yo también, yo soy un fanático de TikTok, sigo un montón de cosas ahí. Sí. Pero claro, eso es una cosa. Otra cosa es lo que están intentando hacer con Noboa, por ejemplo, construir la misma historia de la familia, de su esposa, de no sé qué, tal como hicieron con Lasso en 2021. Claro, y los zapatitos rojos y entrar en ese juego. ¿Pero crees que alcance eso ahora? Después de la experiencia vivida con Lasso, ¿crees que hay una pedagogía ya política, no digo de marketing ni nada, una pedagogía política en ciertos sectores, digamos, poblaciones, generaciones, que procesaron lo vivido con Lasso? Yo creo que no, y me parece que el fenómeno Noboa mismo muestra eso. Porque, digamos, lo interesante del fenómeno Noboa, por el electorado, no tanto por él, insisto, él es un demagogo que además le tocó lo que le tocó por descarte. O sea, yo creo que a veces sobredimensionamos sus méritos. Ajá. En realidad fue en la desesperación de los electores que no tenían al correísmo como primera opción, o que son anticorreístas radicales. En esa desesperación de no tenemos candidato porque todos son un desastre. Ajá. Claro, si alguien llega, y eso me parece que hay que remarcar y valorar mucho, si alguien llega y se toma en serio la política, que es lo que él hizo en el debate. Ajá. Quita vos que fue impreciso, que dijo cualquier barbaridad, pero fue alguien que se tomó en serio. Que hizo los deberes, lo que la gente espera del político. Ajá. O sea, creo que esta es una época, el fracaso de Herbas y Yaco muestran precisamente que ya la payasada no sirve. Y el circo en TikTok no sirve. Ya. Por ahí no va. Ya. O sea, lo que al final le convenció a la gente en los últimos días, como vimos, a la gente que votó. Pero tú has dicho una palabra clave, perdón que te interrumpa, David, él llega por descarte. Es decir, eso es fuerte porque al mismo tiempo no llega con una legitimidad, no llega con un trabajo territorial, no llega, digamos, con una sustentación, una sustantividad en su discurso. No, para nada. O sea, le están construyendo esa imagen. Ahí, o sea, el aparataje mediático de la derecha está, pero que a las patadas están queriendo construirle una legitimidad que no tiene. Por eso es obvio que un día te diga que es de centro izquierda y el otro te diga que los sueldos son muy altos y que va a bajar los impuestos a las empresas y subirnos a las personas comunes los impuestos. Porque no tiene consistencia. Y como te decía hace un momento, es lógico, porque un discurso de derecha consistente es tendría que ser producto de un proceso político de largo aliento. Pero si ahorita el único partido que sobrevive de la derecha, que es el Partido Social Cristiano, que es el único partido sólido, serio, aparentemente, se ha comportado igual como un partido de alquiler en esta última elección. Esa es la situación de la derecha. Entonces no les va a salir un candidato mágicamente de la noche a la mañana, un supercandidato. Entonces Noboa es producto de lo que está ocurriendo con la derecha. Pero en medio de eso yo rescato esto de que la gente, no tanto lo de la no confrontación, porque la política está así, el conflicto está, normal, eso es parte de la política y de la democracia. Yo lo que rescato, eso sí me parece que es muy valioso en la propia candidatura de Noboa, que le haya dado un mensaje al país de que los políticos tienen que ser serios, de que tienen que asumir con seriedad la gravedad de la situación que está viviendo el país, y creo que ese mensaje sí llegó al electorado. Pero ahí, más allá de la demagogia de Noboa, me parece interesante que haya habido una buena parte del electorado que haya visto de este modo la candidatura de Noboa. Pero no quiero dejar de mencionar algo para cerrar ya, un asunto que a ti, digamos, de alguna manera te llega más de cerca porque eres profesor, estás en contacto con los jóvenes. Se ha creado el mito de que los jóvenes deciden las elecciones, quizás por el número, pero al mismo tiempo porque son los que más banalmente ven la política, es lo que se ha dicho. Yo no creo del todo así, porque hay sectores jóvenes, juveniles, populares, medios, etcétera, que están en la disputa también entre ellos mismos, en sus discusiones. ¿De qué manera, si es que es un mito o no es un mito, el voto juvenil también es importante analizarlo ahora? Es importante analizarlo, pero no empaquetarlo.
no convertirlo en este enlatado de, el voto joven es X, Y o Z. Para empezar, es muy heterogéneo. Sí. Es decir, no es lo mismo un joven, lo voy a poner en términos de las universidades, no es lo mismo un joven que estudia en la San Francisco que otro que estudia en la Central, para empezar. Claro, claro. O que vive en Cumbayá, o otro que vive en Guamaní. O sea, es decir, creo que hay que salir también de eso, de todos los jóvenes son una misma masa ahí que vota más o menos igual. En estos días, ya no recuerdo, alguien hizo una nota sobre alguna encuesta de datos, con lo poco confiable que es, pero que te mostraba que efectivamente el voto joven, si bien aparentemente se fue mayoritariamente con Noboa, estaba distribuido y era básicamente, Noboa se llevaba la mayor parte, pero había un buen tanto que se iba con Luisa González y por ahí un resto que se iba con el resto. Lo que me pareció interesante es que los datos globales hablaban de en las últimas 2 semanas de un 30% de indecisos, o sea, de un 30% del porcentaje de indecisos que eran jóvenes de menos de 25 años. Lo cual te muestra que, primero, un mito. O sea, se cae un mito, digamos. Esto de los jóvenes están despolitizados, no les importa la política. No, si era solo el 30% de todos los indecisos, quiere decir que el grueso de los indecisos no eran jóvenes. Claro. Que muchos ya habían decidido. Así es. Porque yo combato totalmente ese mito de que no están politizados, de que no les importa la política. Que no les importa la política partidista o que están hartos de la política partidista militante es otra cosa. Sí, es pero un espacio, un segmento en el que puedes ver como en ningún otro, esto que te decía al inicio, esta subjetividad capitalista, esta emotividad capitalista, es en los más jóvenes. Hay ahí un latente, un sentido común de derechas que es sobre el que hay que tensionar y trabajar. Pero además, por ejemplo, yo te mencionaría una decisión política trascendental, aunque no se la ve así, es de los jóvenes irse de este país. Por ejemplo. O sea, es una decisión política, por supuesto. Entonces ahora, sí está en juego eso, digamos, en la población. Ahora sí me voy con la última pregunta nada más. En todo esto quizás hay un factor que no se ha tratado y no se ha discutido, y yo creo que además de eso puede ser que sea rezago de lo que uno ha vivido y eso fuera. ¿De qué manera se ha comportado la academia, el pensamiento, los pensadores de este país para poder iluminar, darle luces a la gente en la toma de decisiones? Te digo esto porque efectivamente antes era como más normal, un ritual, incluso acudir a un académico, un pensador, a decirle, vea, explíqueme qué está pasando, y se ha convertido incluso de alguna manera, incluso hasta puede ser inconsciente lo que pase, cómplice de la debacle de este país al no estructurar un sentido del relato y de la conversación pública. Sí, mira, yo recuerdo en algún momento escribía hace mucho tiempo el Agustín Cueva, el famoso sociólogo ecuatoriano, que era lamentable que en el país, claro, en aquella época, ¿no?, que en el país los medios de comunicación no recurran a los sociólogos y a los cientistas sociales, a los científicos sociales para el análisis. Yo digo, esa preocupación de Cueva ahora se cumplió, pero como pesadilla. O sea, es decir, estar en los medios, me incluyo, enrarece en lugar de favorecer la discusión pública. Bueno, claro, en el fondo hay también un proceso global más complicado que yo creo que hay que anotar, que es se ha diluido y se ha deshecho la esfera pública. O sea, hay una privatización de lo que antes era la esfera pública, el espacio público. Por eso la intimidad, por eso el espectáculo, por eso la espectacularización y la banalización de la política. Claro. Ese es el contexto y efectivamente creo que eso nos ha afectado terriblemente en el país. Creo que es una cosa que le ha pasado a periodistas y académicos. Hemos rebasado límites éticos y límites profesionales impensables en otras épocas, en ambos campos me parece. Y que no pasa porque tengamos posición, yo tengo una posición política, pero pasa porque, por ejemplo, ocurre esta atrocidad de lo que ocurrió con Villavicencio. No puedes salir ni como periodista ni como académico al otro día a hacer insinuaciones o acusaciones contra una fuerza política. Ese es un límite que no había que rebasar. Sin embargo, tanto periodistas como académicos rebasaron ese límite. ¿Y vos crees que las instituciones culturales por excelencia, la escuela, el colegio, la iglesia, los medios, la universidad, como dice Alessandro Barico, se fueron al diablo, se acabaron con la presencia de las redes sociales, la información inmediata, casi que vertiginosa y efímera? No creo que va por ahí. Creo que el problema es recuperar la posibilidad de un debate público. Y creo que ahí hay unas cuentas pendientes, tanto en la academia como en el periodismo, etcétera. Creo que ahí está el problema, es decir, poder tener esa actitud democrática básica, que más allá de que mi primer impulso sea tuitear cualquier cosa, debo pensar un momento y debo ser cuidadoso con lo que voy a decir, porque no puedo decir cualquier cosa. Me parece que ese ejercicio puede ayudar a recuperar a todos estos espacios como espacios de discusión pública, pero al igual que toda la sociedad, el problema de la academia es ese, también se ha derechizado, también hay mucho conservadurismo. En mi universidad, la Universidad Central, en la que yo trabajo, hay sectores de docentes de derecha
inclusive con inclusive rasgos fascistoides y neofascistas, en la Facultad de Comunicación, muy fuertes. Claro. Entonces, claro, eso te habla de, sí, al final la universidad está reflejando lo que está pasando en la sociedad. Claro que sí. Gracias, David. Chévere conversar contigo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos también en este espacio de otro relato electoral, ahora en elecciones a propósito de la segunda vuelta. Seguiremos conversando.